materia de transporte resulta importante en este momento, en la etapa que se viene, poder llevar adelante un proceso de desarrollo de la infraestructura, sobre todo ferroviaria y a nivel portuario, que permita multiplicar los niveles de conectividad en todo el territorio nacional, con ejes principalmente en el Belgrano Cargas, en materia ferroviaria, y un desarrollo de la logística que rodea a todos los centros portuarios más importantes, especialmente todo lo que tiene que ver con el corredor de la hidrovía Paraná, Paraná Alto, Paraná Bajo, Estuario del Plata y el puerto de Zárate, Ciudad de Buenos Aires, Dock Sud y La Plata, donde se focaliza el principal foco productivo de la Argentina hoy. El 80% de lo que sale e ingresa a la Argentina en materia de producción, hoy lo hace por el corredor del Paraná y los puertos de Buenos Aires, Zárate y La Plata. Entonces, lo importante en la etapa que se viene es poder llevar adelante un desarrollo de las distintas infraestructuras que tiene la Argentina, algunas muy importantes históricamente y que se encuentran en una etapa de deterioro, con un proceso que se inició durante estos últimos 2 años de fuerte inversión, como es el caso del corredor central del Belgrano Cargas, que va desde el NOA, desde la zona de Salta, Jujuy, y baja hacia el puerto de Rosario, y todo lo que tiene que ver también con las distintas infraestructuras viales, digamos Ruta 9, la Ruta Nacional número 6, que circunvala la ciudad de Zárate con la ciudad de La Plata, y que es un importante corredor portuario porque une todo el principal puerto exportador de automóviles, de autopartes, como es el puerto de Zárate, con el puerto de La Plata, que es una de las plazas logísticas más importantes que se ha invertido en el último tiempo. Importante resaltar en el marco de lo que tiene que ver con potenciar las distintas regiones de la Argentina. Hoy nosotros vivimos en los últimos 10 años, una fuerte explosión, un fuerte crecimiento de lo que es un fuerte corrimiento de la frontera agropecuaria. Hay un incremento muy importante en materia de producción agropecuaria, y eso se traduce en que se ha corrido sobre todo a la zona del NOA, del noroeste argentino, Salta, Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Toda esa parte hoy no está conectada al 100% con lo que son los principales puertos y los principales nodos logísticos en la Argentina. Bueno, potenciar lo que se denomina la T del corredor de Belgrano Cargas, que es desde Socompa, desde Salta hasta el puerto de Barranqueras en el Chaco, sería muy importante porque eso le permitiría un acceso y una salida de los productos que se producen en todo el NOA mucho más factible, o mucho más rápida, y una cuestión logística mucho más beneficiosa para toda esa geografía de la Argentina, potenciando la producción, potenciando el desarrollo de esas economías regionales, que es lo que se requiere en parte en la etapa que se viene. La Argentina en los últimos años, si bien ha tenido un crecimiento económico muy fuerte, todavía le falta desarrollar bastantes sectores de la logística para no quedar estancado ese crecimiento y poder seguir creciendo en los próximos años. Para que te des una idea, la Argentina hoy invierte entre el 3 y el 4% del PBI en logística e infraestructura, en transporte en general. En el mundo se hace entre el 5 y el 7% del PBI la inversión en los países desarrollados. Eso quiere decir que si bien estamos en los niveles de los 90, por encima de los niveles de los 90 y de los 80, muy por encima, todavía no estamos a los niveles de lo que requiere el nivel de crecimiento económico que tuvo la Argentina en estos últimos años. Tengamos noción de que la actividad industrial en el año 2011 tocó el pico histórico de 1974. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que en la Argentina se produjo más, se exporta más e ingresan más mercaderías a la Argentina, más mercancías. Eso requiere cada vez de una mayor inversión en infraestructura y en logística, que es lo que te permite a vos que cuando un producto llega del puerto o va para el puerto, lo haga a un costo más bajo y más rápido, a una menor velocidad y a un menor costo de tiempo. Eso requiere de inversión en infraestructura. La iniciativa de tener un ministerio que incluya la logística, que permita pensar en su conjunto las zonas portuarias, el desarrollo del transporte hacia el interior del país y hacia las distintas provincias desde los puertos,
tener una política de transporte y logística totalmente articulada, potenciando lo que se hizo en estos últimos años a nivel nacional, es una iniciativa no solo innovadora, no solo necesaria, no solo indispensable, sino que también totalmente necesaria para la etapa que se viene, que es la etapa del desarrollo. La recuperación de parte del sistema de transporte que depende de la provincia de Buenos Aires contra la reducción del sistema de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Algunos ejemplos muy cortitos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires recuperó el ramal de Ferrobaires que va a Tandil, empresa pública de la provincia de Buenos Aires ferroviaria, que en algunos casos muestra deficiencias, en otros casos ha tenido buenos rendimientos. Estatizó, creó una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal, que es la autopista Buenos Aires-La Plata, que ha permitido un mejor rendimiento de la autopista, mejoraron los tiempos, mejoró la calidad de la autopista y mejoró la recaudación sobre todo. Hoy es una autopista que da ganancias y que permite tener mayores ingresos para invertir desde que la maneja el Estado. Acaba de finalizar la duplicación de la Ruta Nacional número 6, que es la que circunvala, como decíamos anteriormente, el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Eso qué te permite? Que los camiones que van del puerto de Zárate al puerto de La Plata ya no tengan que atravesar toda el área metropolitana, sino que rodean a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires con la descongestión que eso significa, con las mejoras en los tiempos y con una ruta que está 100% preparada para el transporte de cargas, en este caso de camiones. La contrapartida es Macri, un gobierno de la ciudad que pidió que se le transfiriera un solo sistema de transporte, el subte, que prometió 10 kilómetros de subte por año en la ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 y construyó solamente 2 estaciones, 800 metros. El resto eran obras que se habían iniciado en gestiones anteriores. Un gobierno de la ciudad que creó el Metrobús, que funciona bien y tiene resultados exitosos porque utiliza la tarifa subsidiada del gobierno nacional, pero que cuando el gobierno nacional lo convoca junto con el de la provincia de Buenos Aires, a la autoridad metropolitana del área metropolitana de Buenos Aires, a la autoridad de transporte, no solo no va, sino que se niega a tener una política coordinada. Y un gobierno de la ciudad que no hace obras de subte, sino es con endeudamiento en el extranjero, sino pide préstamos, que muchas veces se dicen que son para extender las obras de subte, pero después se desvían esos fondos hacia otras áreas del gobierno de la ciudad, y que su única política hasta ahora para el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires fue aumentar la tarifa y expulsar más de un 25% de los pasajeros. Hay diferencias notables. Mientras uno concibe el Estado como un actor protagónico para el desarrollo de la infraestructura del transporte, el otro retira el subsidio y la financiación del Estado. Mientras uno considera que el transporte ferroviario es importante y recupera ramales, el otro promete obras que nunca se concretan o en su caso quedan de manera inconclusa, como es la línea H en la actualidad, que todavía no fue inaugurada. Mientras un gobierno, como es el de la provincia de Buenos Aires, tiene una política coordinada, busca tener una política coordinada a través de la Agencia Metropolitana de Transporte con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional, intentan tener una política de diálogo que incluye y beneficie a todos los que nos movemos por el área metropolitana de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad no solo se niega a participar de esas reuniones, sino que aparte tiene una política tarifaria que destruye la totalidad del sistema, cualquier posibilidad de coordinación, porque la gente que no financia, los pasajeros que no financia el gobierno de la ciudad con el subsidio, se van al colectivo y colapsan el colectivo, y el gobierno de la ciudad sí ajusta costos, por lo cual hay notorias diferencias. Me parece que, para resumirlo muy claramente, mientras uno invierte en infraestructura, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, mientras subsidia la tarifa y mientras planifica conjuntamente, el otro no concibe. El gobierno de la ciudad, el gobierno del PRO, la gestión de Mauricio Macri, el único transporte que concibe es un transporte para los sectores que lo pueden pagar a un precio alto, obras de infraestructura en base al endeudamiento externo y el no diálogo con ninguno de los otros actores que hacen al transporte del área metropolitana donde está la ciudad de Buenos Aires.